Bendiga, hermanos y hermanas, hoy en esta tarde, amén. Nuevamente le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se han esforzado de estar en la casa del Señor, que no han visto ni el tiempo, ni el clima, ni cómo está de pesado, sino que vino a buscar de Dios, amén. Sea la situación que esté pasando, amén. Puede tomar sus asientos hoy en este día. Antes de traer esta palabra me llevaba a recordar en un tiempo donde no tenía bien en claro qué es lo que quería yo para mi vida en el Evangelio, para mi vida en el Señor, amén. Y siempre me llevaba y me recordaba de aquellos tiempos de cuando el Señor me hablaba de una manera, me hablaba de otra, me hablaban los pastores, me hablaban los hermanos a través de la palabra, amén. Y muchas veces era como piedra de tropiezo para mí mismo, ¿no? Que como solíamos decir antes, que era yo mismo que ponía... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y era yo mismo el que ponía palos en la rueda, como decíamos antes, amén. Cuántas bendiciones me hubiese dado el Señor si hubiese acatado cuando Él me ha hablado por primera vez, cuántas cosas me hubiese ahorrado, amén, cuántos disgustos y cuántas cosas, amén. Pero siempre le digo al Señor que gracias por haberme esperado, ¿no? Porque cuando estaba leyendo la palabra, cuando estaba leyendo exactamente esta palabra que voy a traer hoy en este día, me daba a entender de que cuán amor y misericordioso ha sido Dios conmigo, con mi alma, y por haberme permitido un día como hoy estar aquí delante de ustedes, de poder traer la palabra, de poder decir que cuántas cosas he tenido que sortear a través del Evangelio, he tenido que aprender a vivir, a sobrevivir a través de esto, y me ponía a pensar de cuántas cosas he puesto como excusa para muchas veces para no servirle al Señor o para no venir a la casa del Señor. Y cuando leía esta palabra le decía gracias a Dios, porque tú eres bueno y misericordioso conmigo, porque en mucho tiempo te he fallado de una manera o de otra, me has hablado de una manera o de otra, pero me daba cuenta que yo era el mismo el que ponía, como decía hace rato, el palo en la rueda. Y el Señor Jesucristo me hablaba a través de esta palabra, me daba a entender, y para que yo sea agradecido con Él, amén. Y también para traer también hoy día a cada uno de los que estamos acá, de que hemos venido a buscar de la palabra del Señor, amén. Y lo vamos a estar analizando, vamos a estar hablando hoy en este día. Busque usted ahí en su Biblia, en San Lucas, amén. En San Lucas 14:15. Por título dice, Parábola de la Gran Cena. Es una hermosa palabra que hoy el Señor nos tiene que hablar a cada uno de nosotros, amén. A que tomemos una decisión, así como me tocó tomarla a mí, porque me era muy difícil, amén, me era muy difícil porque era yo mismo, cuando me he dado cuenta que yo mismo era el que ponía el palo en la rueda. Así que vamos a leer esta palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre le hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad
y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ver por los caminos y por los vallados y fuérzalo a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Hasta allí nomás. Esta es una hermosa palabra de que el Señor Jesucristo me ha dado hoy en este día, amén. Para que la podamos discernir, porque eso es lo que quiere el Señor Jesucristo, que discernamos su palabra, no solo ser oidor, sino hacedor también de ella, amén. Sino en lo más profundo de tratar de tomar en nuestros corazones, de no enojarse, de no sentirse altivo a través de la palabra, porque muchas veces, como siempre me gusta decir a mí, cuando era casi primerizo, que toda la palabra parece que me la daban a mí. Y era cierto, porque toda la palabra era para mí. Porque sabía que yo estaba mal, amén. Sabía que estaba totalmente alejado de la presencia de Dios. Sabía que me era molesto, me era algo que me carcomía dentro mío, que en vez de enojarme conmigo mismo, me enojaba con el predicador. Y siempre me gusta decir esto porque el Señor Jesucristo me pone estas palabras y siempre me gusta decirlo, que no se enoje conmigo, sino, o ya sea, o arreglarlo con el Señor también, amén, porque eso es lo que el Señor me ha enseñado, que lo tenía que arreglar con Él, y no de una manera enojona, sino de una manera de decirle de pedirle perdón, amén, de decirle que cuántas cosas he hecho que era totalmente equívoca a las cosas de Él, amén. Y me llevaba esta palabra de cuántas veces he estado en el camino de Dios, y para servirle, para venir a buscar de su presencia, muchas veces he puesto demasiada excusa para estar en el camino de Dios. Para venir a la iglesia, y también cuando el Señor Jesucristo también me ha elegido también para servirle, cuántas veces he puesto excusa, he puesto esos palos en la rueda para no servirle como Él se lo merece, amén, porque sabía que era una responsabilidad tan grande que tenía que tomar. Y eso es lo que pasa cuando uno quiere y viene a buscar de la presencia del Señor, amén. El Señor nos va a buscar, como dice a través de esta palabra, el Señor nos busca, amén, a cada uno de nosotros, nos busca, ya sea en los sueños, alguna vez en la palabra, alguna vez viendo un testimonio, y el Señor entra en nuestros corazones y nos habla, amén. Pero nos ha dado a cada uno de nosotros a que tomemos una decisión. Ya sea qué es lo que quiero yo para mi vida, qué es lo que quiero yo para mi familia, qué es lo que quiero yo en el Evangelio también, amén. En todo en esta vida hay que tomar decisiones, y eso es lo que me costó a mí al principio aprender esto, porque es muy importante aprender esto, porque muchas veces uno puede venir a la iglesia y no saber esto, y muchas veces estar equivocado, amén. Y no saber el propósito que tiene el Señor para nuestras vidas. Y eso me pasaba a mí, muchas veces me acuerdo que me sentaba allá en el fondo, y estaba ahí sin siquiera saber la intención que tenía Dios para con mi vida, amén. Pero no tenía el corazón preparado para buscar de Dios, porque era yo el que no quería buscar de la presencia de Dios. Y cuando leí esta palabra le digo gracias al Señor, porque he tomado una decisión de dejar lo que venía haciendo, de la altivez que tenía en mi corazón, de muchas cosas. Lo primero que le da el diablo a uno, ¿qué es lo que es? La vergüenza, amén. Muchas veces me daba vergüenza de venir acá a la iglesia del Señor y que digan mi vecino, mis amigos que eran aquel entonces, y cuántas personas que yo me juntaba en el ambiente que sabían que se iban a burlar de mí. Al saber que venía de una iglesia, al saber que venía ya a buscar otra cosa que no era la cosa de este mundo, amén. Y siempre me excusaba delante del Señor, porque me lo excusaba delante del Señor, y hacía lo mismo que decía hoy el pastor, lo que decía que de aquella mujer que decía que después iba a convertirse, que después iba a buscar de Dios, que Dios conocía el corazón, y así también era yo mismo. Decía que Dios ya conocía mi corazón, que Jesús conocía mi corazón, que quería estar, pero que habían cosas que todavía no me eran fácil de venir a buscar de la presencia del Señor. Y ahí es donde me doy cuenta que ponían muchas excusas para venir y buscar de Dios, amén.
Así como dice esta palabra, y esta palabra es muy buena para cada uno de nosotros, para que nos analicemos cómo estamos, amén. Porque una vez que, como dice la palabra del Señor, que una vez que uno pone la mano en el arado, dice que no hay que mirar para atrás. Pero para muchos se le hace muy difícil, pues cuando uno pone la mano en el arado y muchas veces uno mira para atrás y es ahí a donde uno se empieza a confundir, ahí es donde el diablo ya sabe por dónde entrar, ya sabe por qué lugar no va a entrar, amén. Porque Él conoce también las intenciones, Él conoce lo que hay en nuestros corazones. Por eso el Señor Jesucristo tenía que decirle estas palabras, sabía lo que ellos tenían en sus corazones y sabía de lo que el pueblo necesitaba en aquel momento, amén. Y tenía que decirlo a través de esta parábola, para que ellos traten de buscar lo más pronto posible el Evangelio del Señor Jesucristo, amén. Y cuanto más, miren cuánto tiempo ha pasado, porque si uno lee la Biblia, podemos ver cuántos varones también de que están en la Biblia, que también se han excusado delante de Dios, amén. Que ponían excusa, que por una cosa u otra ponían excusa. Podemos ver las primeras personas que fueron creadas, Adán y Eva. Adán le echó la culpa delante de Dios, le echó la culpa a la mujer y la mujer a la serpiente. Pero ninguno de ellos quisieron tomar la responsabilidad, que eran ellos que estaban mal, amén. Y así nos pasa a cada uno de nosotros también cuando le vemos cualquier cosa como para excusarnos delante de la presencia de Dios. Y cuánto más varones también que se excusaron, también hasta Moisés, también cuando lo mandó Dios a que sirviera para que guiara al pueblo, también puso muchas excusas, pero Dios lo tuvo que hablar de una manera o de otra, mostrarle su poder, para que vea que no era como él pensaba, como él creía. Y así hace el Señor Jesucristo hoy en este tiempo, amén. Porque por eso dice la Biblia que mientras haya vida hay esperanza. Y por eso tenemos que aprovechar el momento que estamos, el momento, cada día, cada momento, en el buscar el camino del Señor, y ya dejar de poner excusa, como dice aquí la palabra del Señor. Y por eso la traía esta palabra, como dice aquí. Dice, oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Creo que cada uno de los que estamos acá queremos ir y queremos estar en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el deseo, que no, de nuestro corazón, ese es el deseo mío, es el deseo de ustedes, es el deseo de todos los que estamos y lo que buscamos en el camino de Dios. Pero también nos da a través de esta palabra que hay una responsabilidad que tenemos que tomar, amén. Y no como decía estos varones que han sido convidados a la gran cena que el Señor ya tenía preparado para cada uno de ellos. Y cuántas veces a cada uno de nosotros cuando estamos acá sabemos, muchas veces en la hora del culto, muchas veces en la hora que tenemos que venir al ayuno, muchas veces que tenemos que venir los días miércoles, y muchas veces nos suceden muchas cosas, amén. Que justo cuando es la hora del culto o justo cuando es el horario del ayuno no podemos estar delante de la presencia de Dios porque una cosa sucede o otra cosa no sucede, pero en el mundo y no en las cosas del Señor, amén. Y el Señor nos ha dado muchísimo tiempo para cada uno analizar cómo estamos delante de su presencia, porque muchas veces, y me llevaba a analizar el por qué yo hacía eso cuando me excusaba delante de Dios y escudriñando mi corazón y pensando y llevándome a aquel lugar, era que yo le estaba fallando de varias maneras al Señor Jesucristo. No era porque el Señor estaba fallando, sino porque yo estaba fallando delante de la presencia de Él, amén. Y por eso buscaba esa excusa, ese pretexto, porque mire lo que significa la palabra excusa, dice un motivo, un pretexto que se usa para eludir una obligación o un deber o un compromiso, amén. Muchas veces le decimos al Señor y nos comprometemos con el Señor de hacer una cosa, de hacer otra, que si Él me hace este milagro, que si Él me hace esto otro, nos comprometemos delante del Señor, amén. Y estamos hablando de las cosas espirituales, porque muchas veces nos comprometemos pero con las cosas carnales, que le prometemos al Señor si Él nos bendice de tal manera, si me ayuda con la casa, si me ayuda en la economía, si me ayuda en cuantas cosas, recién nos queremos comprometer con el Señor, pero no es así, amén.
El compromiso está con el Señor, pero para que uno se salve del mismísimo infierno, amén. Porque eso es lo que decía aquí el Señor, lo que quería hacerle ver a aquellos varones o a aquellas mujeres, como decía hoy en este día el pastor, que aquí habla de hombres, pero también como hoy en día que quieren hablar de género, bueno, hablemos de hombres y de mujeres también. Que ninguno de nosotros caigamos en estas excusas muchas veces de lo que dicen estos varones para no estar delante de la presencia del Señor, o muchas veces para aludir la obligación que uno tiene. Me voy a poner como yo mismo, como, bueno, primero he sido obrero, ahora soy diácono. Tengo una responsabilidad delante de la presencia del Señor, amén. Y no solo acá, sino también afuera, sino también en el mundo, amén. Y es una obligación que nadie me la ha buscado, que ni siquiera Dios me la ha dado, sino que yo la recibí, la acepté, amén. Y eso es lo que el Señor Jesucristo me hacía ver a través de esta palabra, amén. Cuando dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados, venid que ya todo está preparado. Mientras leía esta palabra, lo que me llevaba a lo más profundo de lo que es el camino del Señor Jesucristo, ¿no? De tan fácil que es de llegar, porque es fácil llegar al camino del Señor Jesucristo, porque no hay nada que nos quiera atacar, sino nosotros mismos, amén. Porque ya todo está preparado, el Señor ya ha sufrido lo que tenía que sufrir, Él ya ha pasado lo que usted, yo y toda la humanidad teníamos que pasar, amén. Y eso ya lo fue al Señor a preparar y lo preparó allá en la cruz para que un día cada uno de nosotros degustemos de aquella cena y que podamos estar delante de la presencia de Dios. Como nos decía en la prédica anterior, que no era necesario que cada uno compadezcamos delante del tribunal de Cristo, amén. Y ahí ya en esta tierra nos podemos excusar, es cierto, porque nos mentimos ya nosotros mismos. Pero cuando estemos allá en el tribunal de Cristo, ¿qué podemos decirle? ¿Qué le vamos a decir al Señor Jesucristo? Ya no nos vamos a poder excusar, amén. No vamos a poder decir, mira Señor, tal cosa, tal otra. Inclusivamente cuando escuchaba esa palabra me hablaba a mí mismo. Y me decía, Ricardo, ¿qué vas a hacer cuando estés delante de la presencia del Señor? Imagínate cuando, estando acá en el mundo, cuando está cuando está un poquito bajo presión, muchas veces tartamudean. Imagínate delante de la presencia del Señor. Me llevaba a pensar eso y me reía y me decía a mí mismo, ¿qué voy a hacer cuando yo esté ahí delante de la presencia del Señor? ¿De qué manera le voy a decir al Señor, Señor, esta cosa no ha sido por esto, o esto no ha sido por esto otro? Ya no voy a poder ser excusado, porque ahí van a ser los libros abiertos, ahí me van a mostrar todo lo que yo haya hecho, amén. Ya sea bueno o ya sea malo. Por eso lo dice aquí la palabra del Señor. Y por eso era necesario que cada uno escuchemos esta palabra, amén. Porque el Señor, como dice, y como siempre me gusta decir, Él habla a tiempo y fuera de tiempo, amén. Por eso le doy siempre gracias a Dios, porque Él ha tenido misericordia de mí y me ha traído, me ha socorrido del lugar que estaba, de esos pensamientos que yo tenía dentro de mi corazón. Y era que yo mismo lo tenía y me estaban, en vez de crecer, me hacían ir para atrás, amén. Porque de la manera que yo iba, el diablo muchas veces se burlaba de mí y me hacía ver que nunca le iba a servir a Dios, amén. De que nunca iba a poder, porque sabía que era yo el que siempre ponía ese palo en la rueda para servirle a Dios, o ya sea para venir a la iglesia, o ya sea para venir a buscar como Dios se lo merece, amén. Porque cuántas veces también dije, cuando estaba allá en el fondo, veía cuando los hermanos estaban gozosos, estaban con ese aliento, con ese amor que le tenían a Dios. Y yo, en vez de confiarme de ellos, ponía ese palo en la rueda y siempre decía, bueno, yo no lo hago total, y siempre ponía miles de excusas, ¿no? Que si ahora les pongo a contar, vamos a tener no tenemos tiempo. Porque eran tantas las excusas, y aquí delante de Dios lo digo, que eran tantas las excusas que ponía, que por eso le digo que gracias a Dios por de donde Él me sacó, amén. Pero tuve que poner, en mi corazón tuve que poner esa decisión.
Y era una palabra que no me acuerdo a quién lo había escuchado, si a qué hermana cuando estuvo predicando, que había puesto que en las decisiones pequeñas el progreso es pequeño, pero cuando uno toma las decisiones en grande también viene el progreso en grande, también, amén. Por eso algún día estaremos delante del Señor y qué decisión habremos tomado cada uno de nosotros, porque podemos ver estos varones no les faltaban nada, ellos tenían casi de todo, porque mire lo que dice la palabra de Dios, dice, y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Se nota que tenía plata, amén. Para comprar una hacienda se necesita mucha plata. Tenía todo prácticamente este varón. Y mire, y aún así buscaba esa excusa para no estar en la presencia de Dios. Porque sabía, digamos, quién era el que los llamaba. Y nosotros también sabemos quién es el que nos llama a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y eso me llevaba porque este varón sabía quién lo estaba llamando. No era una persona cualquiera, era una persona que era distinta a cada uno de nosotros, era distinto, era el Cordero que había venido a quitar el pecado del mundo, amén. Y eso me llevaba a cada uno de nosotros porque sabemos lo que cada uno de nosotros, la obligación que cada uno de nosotros ha tomado delante del Señor. De momento de decir cuántas promesas le hemos hecho a nosotros, le pongo yo a mi Señor de las cosas de que le he prometido, que le he dicho al Señor Jesucristo que si pasaba eso, como yo negociándole con el Señor, cuántas veces he estado demasiado equivocado en la presencia del Señor, porque quería negociarle al Señor Jesucristo, quería negociarle que Él primero me haga lo que yo necesitaba, que yo recién iba a buscar de Él, lo cual muy equivocado estaba, amén. En vez de venir y buscar primeramente, como dice la palabra del Señor, primeramente venir a buscar el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás sea añadido, amén. Yo quería que primero todo sea añadido y recién buscar el reino de Dios y su justicia. Y siempre me vivía excusando por una cosa o por otra y me llevaba de estos varones que también lo tenían todo para venir y buscar tranquilamente delante de la presencia del Señor. Por eso podemos ver cada uno de nosotros que no reneguemos cuando estemos pasando por lucha, por prueba y muchas veces en la lucha económica, amén. Porque ahí es donde el Señor Jesucristo nos... Por eso el mismo Señor Jesucristo decía cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, amén. Y dale gracias al Señor, y yo me tuve que darle gracias a Dios de que no he sido adinerado, que vivo casi con lo poco que el Señor me puede dar, amén. Porque en la promesa está. O sea, me va a ser un poco más fácil a mí que a un rico entrar en la presencia del Señor, porque podemos ver a este varón que tenía tanta plata que mire lo que dice, que compraba una hacienda y ponía la excusa de que tenía que ir a verla. Imagínense si el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, que no es difícil venir y buscar de Él, si no hubiese dado plata, para que podamos estar en el mundo y no íbamos a deleitar en el mundo, amén. Por eso hay que ser agradecido con lo que el Señor nos da, en lo mucho y en lo poco, amén. Y mire el otro varón, que tampoco parece que pasaba males económicos, no estaban pasando ninguno, porque mire lo que dice. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Miren lo que pasa, ¿no? Cuando uno toma la decisión muchas veces de no querer buscar de Dios, amén. Buscamos cualquier excusa que para nosotros sea validera para no buscar de la presencia del Señor, cuando el Señor ya tiene todo preparado. Y más, cuánto más a cada uno de nosotros que ya tenemos todo para vivirlo bien. Tenemos ahora tenemos el celular donde podemos escuchar la música cristiana, tenemos la Biblia que antes no lo tenían. Imagínense si el Señor Jesucristo les decía a los varones, a sus mismos discípulos en aquel entonces que ellos eran afortunados de lo que estaban oyendo, porque había muchos profetas, muchos varones que no pudieron oír lo que ellos no oyeron, amén.
Y mire cada uno de nosotros si no somos más afortunados todavía, que tenemos la palabra de Dios, tenemos la música, tenemos todo para vivir como Dios se lo merece, amén, como Dios quiere que cada uno nos movamos, amén. Y muchas veces por una cosa o por otra nos excusamos también delante de la presencia de Dios. Y otro también, mire lo que dice. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Mire lo que es cuando uno está cegado en el camino de Dios, amén. Pone las cosas de este mundo por delante de las cosas de Dios. Y es muy nocivo para el cristiano, amén. Y es muy nocivo porque empiezan con estas cosas. Y cuántas veces cada uno de nosotros nos hemos excusado delante de la presencia de Dios porque hemos tenido compromiso, digamos, acá en el mundo, amén. Que si no cumplía la hija, no cumplía el hijo, cumplía el hermano, o cuántas cosas hemos puesto por excusa muchas veces para no venir y buscar de la presencia del Señor. Muchas veces cuando decíamos estar enfermo, muchas veces no lo estábamos. Cuando muchas veces decíamos está pasando esto y no era lo que estaba pasando, eso son una excusa que no tienen validez delante de la presencia del Señor. Porque el Señor nos conoce a cada uno, porque Él dice que nos conoce de la mollera hasta la planta de los pies. Y Él discierne lo que hay en lo profundo de cada uno de nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando el Señor Jesucristo nos hable, amén. Porque mire lo que dice, y dice que fue a través de un siervo, amén. Y cuántas veces cada uno de nosotros, y por eso vuelvo y me pongo yo en lugar de congregante, cuántas veces no he querido oír a los siervos que ha mandado Dios para que haga caso lo que es la palabra de Dios. Y eso es lo que me llevaba también en esta palabra, amén. Que no esperemos que sea demasiado tarde, porque miren lo que pasó. Que no queramos nosotros cada uno ponernos ese palo en la rueda. Porque el Señor Jesucristo dice que busca adoradores, pero que le adoren con el alma y el espíritu, amén. Pero tiene que ser con la verdad. No a media, no poquito, no medio, pero sí mucho, porque por eso dice que Él nos prefiere caliente o frío, amén. Por eso que dice que tibio no va a vomitar de su boca, amén. Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado, cada uno de nosotros. Y siempre decimos que la venida del Señor se acerca y de hace mucho tiempo se viene diciendo esto. Pero, ¿qué hay de cada uno de nosotros de que salimos día a día a ganarnos el pan de cada día, que tenemos que estar prácticamente expuestos a cuántas cosas, ¿no? Yo me pongo en mi propio trabajo. Si trabajo en mi casa estoy expuesto a la máquina. Y si trabajo afuera estoy expuesto al tránsito, amén. Así que de un momento a otro me ponía a llevar esta palabra. ¿Qué será que me voy a excusar cuando esté delante de la presencia del Señor? Mira, Señor, aquel día, aquel hora, aquel momento no he estado porque tal cosa me ha sucedido. Y que ahí diga el Señor, que me diga, apartado de mí, hacedor de maldad, porque yo te conocía. Sabía que cuando tenía que estar en mi casa, tenía que estar en mi iglesia, tenía que estar buscando con los hermanos, te excusaba por el momento, por una cosa o por otra. ¿Y cuántas veces eran mentiras? Amén. Porque esto, lo que pasa aquí es que era una mentira, porque no era que estaba por ir a buscar estas cosas, sino porque tenían otras cosas, porque directamente no querían buscar de Dios, del Señor Jesucristo, amén. Enfáticamente, y se empezaban a excusar porque era una excusa de lo que iban a hacer, pero realmente ellos no querían seguir a Cristo. Por eso la pone esta parábola, este Señor lo pone como esta escena de cada uno de nosotros, amén, para que nosotros la dibujemos en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, que para nos fijemos si es que estamos como Él quiere o como no. Porque no va a ser que sea demasiado tarde, como dice acá la palabra, dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, y entonces, mire cómo dice la palabra de Dios, dice, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo,
Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados y fuérzalo a entrar para que se llene mi casa. El Señor Jesucristo no va a estar mucho tiempo, cada uno de nosotros no van a andar por detrás de nosotros rogándonos, amén. Eso es lo que quiere decir a través de esta palabra. Que si uno no toma la decisión que tiene que tomar, el Señor Jesucristo no va a andar detrás de nosotros diciéndole: por favor, te necesito, por favor el sábado, por favor el domingo, por favor el miércoles, por favor el ayuno. No nos va a andar persiguiendo, sino que Él dice que va a buscar en otro lugar, que va a buscar por otro lado. Por eso tenemos que tener cuidado con esa corona que el Señor Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros. No vaya a ser que venga alguien y nos arrebate esa corona, amén. El cual el Señor Jesucristo ya nos ha preparado para cada uno de nosotros, porque ya no nos vamos a poder excusar delante de la presencia de Él. Porque mire lo que dice: aquellos que están siendo desdichados, aquellos que están pasando por cuantas cosas que uno ni siquiera lo pasa ni el 1%, amén. Podemos ver cuántas personas, por eso hasta el Señor Jesucristo le tenía que decir a aquellos varones que aún las rameras, dice, que iban delante de ellos, que a pesar de que estaban en un momento perdido, pero si ellos buscaban del Señor, el Señor le iba a cobijar en su reino, amén. Y cuanto más cada uno de nosotros que ya mucho tiempo ya hemos conocido la palabra del Señor Jesucristo. Por eso lo que le hacía saber a ellos, a los discípulos, a aquellos varones que estaban ahí, que aquellas personas desdichadas, capaz que usted ve cualquier persona ahí que va totalmente borracha, totalmente drogada, capaz que usted dice: pobre persona, ¿cómo lo tiene el diablo? Pero tal vez el Señor Jesucristo, capaz que nosotros nos excusamos tanto que hasta el mismo Señor Jesucristo le ablanda el corazón a cada uno de ellos, y podemos ver que Él sigue ablandando, amén. Porque la promesa está del Señor Jesucristo, que si nosotros hacemos yo voy a hablar, siempre hablo, cuando hablo de mí, amén. Porque cuántas veces, por eso decía, cuántas veces me hacía como decía aquella mujer, me hacía el gatito mimoso. Siempre ya me ha quedado en la cabeza esa, me hacía el gatito mimoso para las cosas de Dios. Y por eso no crecía en el Evangelio, por eso vivía estancado, por eso vivía prácticamente en la mano del diablo, que si no venía un amigo, una amiga, un vecino que sabían lo que me gustaba en el mundo, me venía y me llevaba directamente a las cosas del mundo y no a las cosas de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado en este último tiempo, amén. Porque el diablo sabe de qué manera va a trabajar en cada uno de nosotros. Sabía en qué manera me tenía que trabajar en mí, por eso mucho tiempo me ha tenido en sus manos. Pero grande ha sido el Señor que me ha sacado de ahí. Y tal vez hay algunos de los que estamos acá, cada uno sabe en la condición que está, amén. Y necesita que el Señor Jesucristo le vuelva y le haga esa invitación, amén. El Señor Jesucristo hoy te hace de nuevo la invitación. Amén, gloria a Dios. Pero esta vez hay que tomar una decisión, amén. Y con esa decisión no es que usted está tomando la decisión conmigo, no, yo soy solamente una persona que trae un mensaje, un siervo inútil que trae el mensaje del Señor, amén. El Señor es el que me manda, amén. Por eso el Señor Jesucristo, hoy es el día que el Señor Jesucristo ha dado esta palabra, pero para que uno piense y reflexione y analice qué es lo que quiere en este camino, que puede ser corto o puede ser muy largo, que es el camino del Señor Jesucristo, porque la vida no la tiene comprada, amén. Y tampoco sabemos la fecha que el Señor Jesucristo ha de venir. Porque si supiéramos que el Señor Jesucristo, qué sé yo, viene en el 2026, bueno, recién en diciembre empezaríamos a buscar. Pero gracias al Señor que Él no lo ha hecho así. Y no lo hizo así para que cada uno busque de la manera de que el Señor Jesucristo nos ha puesto, amén, como aquellas 5 vírgenes prudentes, y no que seamos como aquellas insensatas, amén,
que se tuvieran que quedar afuera delante de la presencia del Señor porque no tuvieron sus lámparas llenas de aceite, amén. Que no nos agarre a cada uno de nosotros con ese poquito del Espíritu Santo, sino que nos haya ferviente, cuando venimos y busquemos de la presencia del Señor y no busquemos de las excusas, porque es cierto, cada uno de nosotros pasa diferentes cosas en este mundo y le estoy hablando de mí mismo, que cuántas cosas he pasado por tristeza, he pasado por muchísimas cosas, muchas veces que hasta me costaba levantarme de la cama, muchas veces llorando, muchas veces cuántas cosas me han pasado y he tenido que decir, me he comprometido con el Señor Jesucristo y voy a hacerlo, amén. Tendría que estar prácticamente demasiado dolorido mi cuerpo, mis riñones, cualquier cosa como para que diga, Señor, hoy no puedo. Pero de una manera o de otra no me ha parado ni la lluvia, no me ha parado ni siquiera muchas veces hasta los problemas que he tenido, amén. Y esto no quiero decir como para desalentar a los hermanos, sino para que también cobren ánimo, amén. Porque eso también lo buscaba el apóstol Pablo cuando contaba su testimonio. Era para que cobren ánimo y busquen del Señor Jesucristo como Él se lo merece, amén. Porque mire lo que dice en el 24, y que no nos pase a cada uno de nosotros cuando estemos ahí delante de la presencia del Señor. Dice así, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que cada uno de nosotros, por más que tengamos 20, 30 años, viniendo a la casa del Señor y que no hayamos entendido esta palabra. Que no sea demasiado tarde para cada uno de nosotros, amén. Por eso el Señor Jesucristo nos habla a cada uno de nosotros y es necesario que en este tiempo 2025, que tomemos esta decisión de qué queremos en el camino del Señor. Si queremos vivir como estábamos, como mi ejemplo, tranquilamente. Pero hay de que el Señor Jesucristo nos diga esto, de aquellos que fueron convidados, que ninguno dice que va a gustar. Es tremendo lo que está pasando, digamos, en el mundo, a través del mundo, ¿no? Que podemos ver a cuántos hermanos que están siendo perseguidos, que están siendo muertos a causa de la palabra del Señor. Por diferentes partes del mundo, no en un lugar específico, sino por diferentes partes del mundo. Y nosotros somos agraciados, somos muy agraciados por parte de Dios, porque vivimos en un lugar tranquilo donde podemos venir. Lo máximo que nos pueden hacer es tirarnos una piedrita en el techo, pero no nos detienen para venir a la iglesia, amén. No nos amenazan. El hermano Carlito dice más o menos, dice. Pero por eso le doy siempre gracias a Dios que vivo en el lugar que vivo, porque tranquilamente puedo venir y buscar de la presencia del Señor. Por eso, hermano, hoy es el día, como decía hace rato, es necesario que cada uno de nosotros pongamos en reflexión esta palabra, amén, y que no quedemos fuera de la cena del Señor, ni fuera del reino del Señor, porque eso es lo importante, amén. Porque sabemos que hay solamente dos caminos, o es el infierno o es estar con el Señor. Por eso hoy este día es un gran día que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y espero que esta palabra, este mensaje, esta pequeña o esta reflexión le haya sido de bendición para cada uno de ustedes, amén. Y que nos ayude día tras día, porque también yo le digo al Señor Jesucristo, porque también soy ser humano, también corre sangre por mi vena, también tengo carne, amén. Porque cuántas cosas me gustaría hacer, cuántas cosas me encantaría hacerlas y no lo hago por amor de Cristo, amén. Porque quisiera ser muchísimo mejor para estar en el camino del Señor Jesucristo, pero por eso dice el Señor Jesucristo que si en lo poquito le somos fiel, Él sobre mucho nos va a poner, amén. Espero que esto le haya sido de bendición, hermano, y hágale fuerte las palmas al Señor en este día.